¿Sabías que la hospitalización por tiempo prolongado, y más aún en aquellos casos en los que se realizan intubaciones nasofaríngeas u orofaríngeas, pueden tener afectaciones en el desarrollo posterior del habla, lenguaje y en la comunicación en general de tu bebé? ¿Sabías que se puede estimular el lenguaje de tu hijo aún estando hospitalizado? Soy Ana María Jiménez y hoy te invito a escuchar esta información titulada Estimulando el desarrollo del lenguaje antes del primer año de vida y aún en casos de hospitalización. Bueno, lo primero hay que saber que cualquier problema físico que interfiera con el sistema respiratorio del bebé, ya sea en el tracto vocal o en sus capacidades para respirar o para alimentarse, tiene implicaciones en el desarrollo del habla y posiblemente en el del lenguaje. Cuando los niños con desarrollo normal empiezan a involucrarse en la interacción social y a tener la intención de comunicarse con sus cuidadores, ejercitan su tracto vocálico, ejercitando así las habilidades reflejas que tenían a nivel oral y motor desde el nacimiento, tales como la succión y la deglución. Estas habilidades reflejas se van modificando hasta ser habilidades más complejas y ya no reflejas, sino de control voluntario. En los lactantes de los 0 a los 2 meses de vida se presenta una etapa preintencional, es decir, que el bebé no tiene intenciones de comunicarse todavía, por lo que las señales de los bebés deben ser leídas por los adultos y debido a ello, las habilidades de los padres o de los cuidadores para leer estas señales también serán muy variables. Si estas habilidades de interacción mutua no están presentes en los adultos, pueden convertirse en objetivos tempranos de intervención a nivel de terapia del lenguaje. En esta primera etapa de vida, los lactantes presentan vocalizaciones indiferenciadas, por lo que no hay un patrón claro en su producción. No se distingue bien qué sonido es el que están produciendo y tampoco hay claridad ni constancia en sus producciones. El sonido más común en esta primera etapa es el denominado en inglés como cooing o murmullo en español. Para algunos niños con impedimento motor o con complicaciones médicas, la producción de este tipo de sonidos no es fácil. Y no porque sea fácil en el desarrollo normal, pero obviamente si tu hijo tiene una complicación o condición médica desde el nacimiento y que además le implique el estar intubado, pues obviamente esta producción de este sonido inicial o cooing le va a resultar sumamente difícil o prácticamente imposible. En estudios realizados por Jaffe en 1989 se observó que las intubaciones nasofaríngeas y orofaríngeas, que son muy comunes a nivel hospitalario, son desafortunadamente lastimosas o dañinas a nivel orofacial y respiratorio y pueden ser causantes de problemas expresivos en los años subsecuentes en los niños. Las intubaciones nasofaríngeas y orofaríngeas generan tanta estimulación dañina y que les ocasiona incluso aversión a los niños a nivel oral, que cuando les quieres dar de comer ya no quieren comer por todo este daño que les generó la intubación. Y esto obviamente genera que tampoco ganen peso. Las intubaciones naso y orofaríngeas también tienen implicaciones sociales y emocionales en los bebés, pues el uso de un tubo a nivel oral y nasogástrico por meses no le va a permitir al bebé la socialización y tampoco tener una experiencia agradable con la alimentación y tampoco le va a permitir la exploración y el aprendizaje que tienen los bebés a través de la succión no nutritiva. Con este término me refiero a todo el aprendizaje que tienen los niños al succionar con su mano, al explorar con su boca los objetos del entorno, lo cual es una fuente de aprendizaje sensorial esencial para esta primera etapa de la vida. Este tipo de intubaciones afectan también la función oral y motora, esencial tanto para la alimentación como para la producción del lenguaje, lo que puede generar afonía en los niños por el trauma generado en el mecanismo vocal. Este tipo de intubaciones puede ocasionar tanto llanto como risa sin el uso de la voz por el daño vocal ocasionado por estas intubaciones por tiempo prolongado. Claro, cada caso presenta sus particularidades, sus individualidades, pero considero que como padres y como cuidadores debemos estar más informados, indagar y cuestionar sobre los riesgos que estas prácticas pueden acarrear en nuestros hijos.
La buena noticia es que existe la gastrostomía, que es la intubación directa al estómago, por lo que la vía nasal y oral quedan libres y sin daño. La gastrostomía endoscópica percutánea o PEG protege el área orofaringea, permite el desarrollo de una sensación oral normal y le permite al bebé la exploración oral, el aprendizaje a partir de la succión no nutritiva, la estimulación del lenguaje y la comunicación, además de que la comida entra directamente al estómago. Pero te pido que no me creas, pero sí que te informes, que indagues, pues los lactantes, los bebés, dependen totalmente de las decisiones informadas que nosotros como adultos responsables de ellos tengamos. Indaga qué tipo de intubación es mejor para tu bebé en caso de una hospitalización prolongada. Ahora, si tu hijo o tu bebé de familia está hospitalizado, te recomiendo lo siguiente. Antes que nada, háblale muchísimo a tu bebé, pues aunque él o ella no pueda hacerlo, les resulta súper importante escuchar la voz humana y sobre todo con entonaciones claras. No hagas usos de diminutivos, habla con claridad y sin modificar las palabras. Aunque los bebés no tengan la posibilidad de vocalizar debido a la intubación, tienen muchísimo interés por los sonidos que escuchan y también responden muchísimo a la entonación del adulto cuidador, y a largo plazo le va a ayudar mucho el hecho de que tú le entones y le hables con frecuencia. Aprenderán a utilizar su voz y la utilizarán de acuerdo con el contexto cuando sea el momento indicado. La estimulación con la música también es fundamental para su lenguaje. La música está compuesta de patrones, de ritmos que al igual que el lenguaje, pero sobre todo porque a nivel neurológico se ha observado que el procesamiento de la música emerge antes que el procesamiento neurológico del lenguaje y abarca a nivel neurológico una área más amplia que la del lenguaje, ¿sí? Entonces, no te preocupes tampoco si no le puedes poner música a tu hijo en ese lugar. El uso de tu voz es esencial para estimular el desarrollo del lenguaje de tu bebé, pues se ha observado que las características musicales del habla, tales como los ritmos de tu voz, los patrones, las rimas, las entonaciones, son fundamentales para el desarrollo del lenguaje. De igual manera, las investigaciones científicas han demostrado que las áreas perisilvianas del hemisferio izquierdo del cerebro ya están activas cuando los bebés escuchan oraciones en su lengua materna. Sin embargo, el escuchar la voz de la madre por parte del bebé modula también la activación de áreas involucradas en el procesamiento emocional, como la amígdala, la corteza orbitofrontal, pero también y crucialmente una gran extensión del lóbulo temporal posterior izquierdo se activa, por lo que sugiere que la voz de la madre juega un papel especial en la formación temprana de áreas posteriores del lenguaje. Finalmente, quiero compartir contigo una tabla que muestra las similitudes cualitativas entre las edades de los niños, aun cuando fueron estudiados desde diferentes perspectivas teóricas y a pesar del uso de diferentes procedimientos de análisis. Estas etapas fueron señaladas por Proctor en 1989. Te comparto esta información pues, aunque es una publicación vieja, es muy importante pues no existen normativas sobre las características del tono, la duración y sobre la intensidad del llanto de un bebé durante el primer año de vida. Espero te apoye a conocer qué se espera del desarrollo prevocálico de tu bebé, es decir, antes de la etapa previa al lenguaje o de 0 a 12 meses. A continuación te comento esta tabla que resume las investigaciones de Proctor en 1989, que especifica que sin importar el idioma al cual el niño es expuesto, empiezan a producir los siguientes sonidos. Bueno, dentro de las principales características vocálicas de las primeras etapas, en la etapa 1, que es del 0 a los 2 meses, más que sonidos de llanto, observan sonidos de llanto o incomodidad. ¿Sí? Son sonidos totalmente reflejos similares a los de un murmullo. En la etapa 2, de los 2 a los 4 meses, decrece de manera importante el llanto después de las 12 semanas y predominan los sonidos vocálicos y los sonidos consonánticos se empiezan a introducir. Surge en ocasiones la combinación de los sonidos similares a los de las consonantes y a los de las vocales y se llegan a escuchar sonidos glotales como la k o la j. En la etapa 3, de los 4 a los 6 meses, se incrementa el número de consonantes, se incrementa el número también de producción de vocales y se da una producción consistente de sílabas, es decir, consonante y vocal, con variaciones de entonaciones
y esa es la particularidad en esos meses. A partir de los 7 a los 10 meses se observa el balbuceo canónico, más conocido como ba, 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 ta, 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 ¿sí? Con variaciones de entonaciones y producciones de sílabas no reduplicadas y más similares a las convencionales. En la etapa 5, de los 10 a los 12 meses, también se observa un balbuceo variado de forma ya más avanzada, con combinaciones de consonantes y vocales con entonaciones similares a las que se escuchan, por ejemplo, en una oración, ¿sí? También hay variedades de consonantes, las cuales son superpuestas, y entonaciones variadas. A medida que los niños se acercan a la producción de sus primeras palabras, los sonidos de su balbuceo son cada vez más parecidos a los patrones fonológicos de su lengua materna, siempre y cuando tengan la capacidad de escuchar constantemente su lengua materna y que puedan también escuchar su propio balbuceo. No importa si no sabes cantar, no importa si no te sabes canciones, búscalas, pregúntale a tus familiares, escucha canciones que sean cortas, fáciles de producir y que puedas tú repetirle a tu bebé en casa. Ayúdate de todas estas pautas que tenemos a nivel sensorial disponibles nosotros, como adultos y como niños y como seres vivos que somos, y que le pueda permitir a tu bebé a ganar muchísima mayor información. Permite que estos sonidos los reciba tanto por tu voz como también por la sensación que percibe con tu movimiento al llevar a cabo movilizaciones, por ejemplo, de sus talones, de sus manitas, y mientras tú estás cantando, lleva a cabo movimientos suaves en sus talones, en sus tobillitos, para acompañar tu producción vocálica con su movimiento físico. Esto también le va a ayudar muchísimo. También puedes ayudarte a que él perciba la vibración de tu voz cuando hablas, poniéndole ya sea su manita o incluso su pie cerca de tu boca para que sienta la diferencia entre un sonido, por ejemplo, oclusivo, como lo es la p, que implica la salida del aire, y ayudarle a que perciba esa diferencia en comparación con un sonido que es vibrante, como lo sería la y que te permite sentir distintas sensaciones, y por lo tanto estas vibraciones diferentes y salidas del aire en golpe, como ya te demostré, sean fácilmente perceptibles por tu bebé. Ayúdalo mucho en este tipo de situaciones de hospitalización. No te agobies, pero sí ocúpate. No te preocupes, pero ocúpate de estimular su lenguaje. No te preocupes porque todavía no puede hablar y porque esté intubado, pero sí ocúpate buscando qué tipo de intubación es la mejor y la que sea más benéfica para tu bebé y que no dañe su aparato orofacial ni vocálico. Y ocúpate también de estimular con tu voz, con la música, con el movimiento, con el sonido, con la vibración, con la sensación y sobre todo con todo tu amor. Espero que esta información te sirva. Gracias por escucharme.